Romanos capítulo 8, versículo 9 al versículo 13. Bienvenidos todos. Vamos a abrir la palabra de Dios para que el Señor alimente su alma y pueda tener fuerzas para vencer el pecado. Amén. Para que pueda vencer al mundo y para que pueda vencer las tentaciones de Satanás. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer la palabra de Dios. Una evidencia de que usted necesita la palabra de Dios es porque no quiere la palabra de Dios. Eso es una evidencia que se está prendiendo una alarma en su espíritu de que está mal y necesita alimentarse. Si usted honestamente no quiere la palabra de Dios, es cuando más necesita la palabra de Dios. Romanos 8, 9 dice la Biblia. Si lo tiene, dígame. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que vamos a leer con puntuación, hermano. No se trague los puntos y las comas, por favor. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, mire esto, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Estamos estudiando el tema, la doctrina del pecado, amarteología. Y hemos visto varias definiciones, aspectos, doctrina acerca del pecado. Pero necesitamos, hermanos, aprender a lidiar con el pecado. Entender que el mayor enemigo que tiene un cristiano es uno mismo. El pecado, la carne. Estudiamos anteriormente los tres enemigos para el cristiano. El enemigo infernal, que es Satanás, el enemigo externo, que es el mundo, pero el enemigo más peligroso es el enemigo interno, la carne, el pecado que todavía mora en el creyente. Por eso estamos estudiando el título, las medidas que nos ayudarán a prevenir el pecado. Las medidas que nos ayudarán a prevenir el pecado. Si usted es un cristiano que anhela la bendición de Dios sobre su vida, ¿cuántos anhelan eso? Usted debe volverse un experto en el tema de lidiar con el pecado. Y la Biblia nos presenta, nos enseña, nos instruye acerca de esas medidas que nos ayudarán a prevenir el pecado. Si usted quiere la bendición para su familia, para su matrimonio, para su iglesia, sí, hermano, debe aprender a usar estas medidas, a usar estas advertencias para que usted no sea destruido por el pecado. Satanás no va a poder quitarle la salvación, no. El mundo no va a poder quitarle la salvación si usted realmente es salvo. Pero lo que sí va a querer Satanás, el mundo, usando su carne, es tentarlo y es destruirlo mientras que usted esté aquí y no disfrutar. ¿Sabía usted que la vida cristiana se puede disfrutar? ¿Sabe por qué muchos cristianos no la disfrutan? Porque no aprenden a lidiar con el pecado. Vamos a estudiar entonces, a continuar el estudio de las medidas que nos ayudarán a prevenir el pecado. Vamos a orar. Dígale al Señor que le hable, que le enseñe, que le instruya. Señor, gracias por tu bendita palabra. Suplicamos que tu dulce Espíritu Santo, Señor, ministre nuestras vidas. Señor, que capacites a cada cristiano para vencer el pecado. Mi Dios, reconocemos que hemos pecado y pedimos que tu sangre preciosa nos limpie. Señor, mis hermanos han venido, algunos trabajados, cargados. Te ruego que los hagas descansar porque en tu presencia
hay descanso, hallaremos descanso para nuestras almas. En tu presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a tu diestra para siempre. Señor, conforta a tu iglesia que ha venido con necesidad. Conforta a cada hermano, a cada hermana, Señor, y que podamos en este día salir llenos de tu Espíritu Santo, llenos de tu palabra, Señor, edificados. Apacienta el rebaño, edifica tu rebaño, edifica tu iglesia, te lo suplico. Gracias por esta bella iglesia, pero también suplico para que alimentes cada recién convertido, nuevo creyente que está allí en los salones de escuela dominical, los niños. Si alguien no es salvo, yo te suplico y te rogamos todos que hoy pueda ser el día de su salvación. Obra, aplica esa salvación tan grande en aquellos que todavía no han nacido de nuevo, especialmente aquellos que son religiosos, pero que no han podido ser salvos, Señor, por alguna razón que no entendemos, pero obra de una manera especial en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Hemos estudiado dos medidas que nos ayudarán a prevenir el pecado. Vamos a recordar, ¿cuál es la primera medida que estudiamos que nos va a servir para prevenir el pecado? ¿Cuál es? La Biblia es suficiente, ¿no? Leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, hermano, nos ayudan a fortalecer, a alimentar nuestra parte espiritual. La Biblia, hermanos, la Biblia es como la comida es para el cuerpo, la Biblia es para nuestra alma. El apóstol Pedro lo dijo así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. O sea que hay un alimento espiritual. Luego el apóstol Pablo dijo en Efesios 4, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El escritor de la carta a los Hebreos lo dijo, que el alimento espiritual es para los que han alcanzado madurez, hablando de que el alimento espiritual es la palabra de Dios. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La Biblia, hermanos, si usted no lee la Biblia, si usted no medita en la Biblia, si usted no memoriza la Biblia, usted va a estar débil frente a las tentaciones de Satanás, frente, hermanos, a las atracciones del mundo y a la fortaleza interna de la carne. La Biblia es suficiente. Número 2, dijimos, la segunda medida, ¿cuál es? La intercesión de Cristo. Claro, Él está a la diestra del Padre y dice que vive para siempre para interceder por nosotros. Qué bendito Salvador tenemos. Qué precioso Redentor tiene usted, hermano, y tengo yo. No merecemos, no somos dignos de tan grande, tan precioso, tan hermoso Salvador, el Señor Jesucristo. Aparte de que Él murió, fue sepultado, resucitó, y todo lo hizo para perdonarlo a usted, para perdonarme a mí, para darnos vida eterna. Qué bendición el perdón. Tenemos un Dios misericordioso que al que a Él viene, no le echa fuera. No son como los seres humanos, ni siquiera es como nosotros, que muchas veces rechazamos a personas, pero mi Dios es el que perdona. Él intercede por nosotros. Para que, ¿se acuerda cuando Satanás le pidió al Señor que zarandeara a Pedro? ¿Y él qué dijo? Pedro, Simón, he rogado por ti para que tu fe no falte. Ese es mi Señor, ese es su Señor. Él ruega por usted para que usted no caiga. Pero hay una tercera medida, y eso es un complemento, son regalos de Dios. Por supuesto, Romanos capítulo 8 es el texto que estamos leyendo o que vamos a tratar de estudiar. Romanos capítulo 8, versículo 13, hablando del pecado, hablando de este tema. En Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme, o sea, con el molde a la carne, o sea, al pecado, que dice, moriréis. Mas si por el Espíritu
hacéis morir las obras, la palabra praxis, prácticas de la carne, sárquicos, ese deseo interno, sí, por el Espíritu. La tercera medida que nos ayudará a prevenir el pecado es la morada del Espíritu Santo. Qué perfecta Trinidad. El Espíritu Santo, el Consolador, el que nos ayuda. Cristiano, usted no puede vivir una vida ignorando la presencia, el poder infinito de la persona del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo, muchos de los ministerios del Espíritu Santo en el creyente hoy en día tienen que ver principalmente, escuchen esto, con evitar el pecado en nuestras vidas. Sí, si el Espíritu Santo quiere hacer algo en la vida de una persona, no es que haga esa cantidad de espectáculos y de tonteras que hacen en las iglesias falsas. No, si algo el Espíritu Santo quiere ayudar a un nuevo creyente es evitar el pecado, es lo que dice aquí. Entonces esa medida, hermanos, juntamente con la intercesión de Cristo y la palabra de Dios, vamos a, cuando terminemos esta sección, si usted se toma en serio el estudio de la palabra del Señor, usted va a tener las suficientes armas, medidas, hermanos, para tener una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana próspera, una vida cristiana exitosa, a la luz de lo que dice la Biblia, claro está. ¿Qué es una vida cristiana exitosa? Vivir agradando a Dios en todo momento, alejándose del pecado. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Alejándose de lo que es el mundo, de las malas amistades. Si usted va a gozar, va a vivir una vida cristiana preciosa, placentera. Hermano, a esto es lo que usted se tiene que apuntar, hermano. A tener una vida espiritual, hermanos, de bendición, no solamente personal, sino que usted sea una mujer, un hombre, un jovencito, una jovencita de bendición para su familia, para la sociedad, para la iglesia, para la iglesia, para la iglesia. Hay varios ministerios o obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Este pasaje lo vamos a dejar de base porque vamos a estar ahí algunos domingos en este pasaje de Romanos 8. Quisiera que usted lo pudiera memorizar. Mire, Romanos, diga conmigo, Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. A ver, lea la Biblia, Romanos 8:13. Otra vez, a la 1, a las 2, a las 3. Vamos a decir el texto y luego la cita y luego el texto. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Esas obras de la carne, vayamos allí, ¿cuáles son esas obras de la carne? Gálatas capítulo 5, versículo número 19. Esas obras de la carne son el pecado que constantemente usted y yo tenemos que enfrentar, que tenemos que luchar, que tenemos que pelear cada día, para que usted pueda entender. Y luego vamos a estudiar una por una para que usted tenga el poder, la habilidad de examinar, no en otros, sino en nosotros mismos, hermanos, porque somos muy hábiles, a menos de que usted esté ministrando, usted esté pastoreando juntamente conmigo y usted puede ayudar. Pero lo que primero tenemos que hacer no es buscar estos pecados en otros, sino la idea aquí es que cada uno, usted y yo, podamos lidiar con este pecado. La morada del Espíritu no, son un paquete completo que nos entregan, porque el uno depende del otro. El uno depende del otro. Usted tiene que aprender a usar todas estas herramientas. Efesios 5:19, y manifiestas son las obras de la carne. Ahí está. Y lo podemos juntar con el texto que estamos estudiando. Mas si por el Espíritu hacéis morir
las obras de la carne. ¿Qué es lo que tenemos que hacer morir? Aquí dice, manifiestas son las obras de la carne. Adulterio. Y no vamos a sacar tiempo para estudiar uno a uno ahorita, pero sí lo vamos a hacer más adelante. Adulterio. Si alguno mira una mujer para codiciarla, ya adulteró. Eso es adulterio a la luz de la Escritura. Amén, hermano, y punto. Es que es el acto sexual. No, mirar ya es un adulterio. Dios, el Señor Jesucristo, no solamente mira la acción, sino mira la motivación del corazón. Ya es adulterio a la luz de lo que dice Mateo capítulo 5. El versículo, creo que es versículo 27. El Señor va más allá. Por eso es que antes de que, mire, cuando un hombre cae en adulterio, es porque no trató el adulterio de su corazón. Si vamos a la raíz, no vamos a llegar más allá. Dice la Biblia de los falsos maestros que tienen los ojos llenos de adulterio. Entonces tenemos que entender eso. El adulterio, ¿qué más dice? Vamos a leer para no quedarnos ahí sino avanzar. Fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, estamos en Gálatas 5:20, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, lea hermano, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Todo cristiano batalla con esto, pero la diferencia entre un cristiano y un inconverso es que el cristiano batalla, pero el inconverso practica estas cosas. ¿Sí ve la diferencia? ¿Usted practica estas cosas? Constantemente usted no tiene ningún temor por hacer todo esto que acabamos de leer, entonces usted necesita a Cristo. Eso lo dice a continuación. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, los que practican. El cristiano no debe practicar esto. Si usted es un adúltero, si usted es un fornicario, es una evidencia de que usted no es salvo. No está diciendo aquí la Biblia que para ser salvo tiene que apartarse de todas estas cosas, porque entonces estaríamos enseñando salvación por obra. No, estamos diciendo que cuando alguien viene a Cristo, se arrepiente y cree en Cristo, el resultado natural es que esa persona, por el poder del Espíritu Santo, por la simiente de Dios, dice 1 Juan 3, no puede practicar ese pecado. Ahora él, aunque ya no lo practica, lucha y batalla en contra de eso. ¿Sí? ¿Está claro esa parte? Entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar. El Espíritu Santo en sentido acerca de la obra que Él hace, hay algunas cosas que Él hace, sencillas para que usted entienda. Número uno, el Espíritu Santo, Él actualiza o recuerda nuestra posición en Cristo Jesús. Por ejemplo, aquí mismo, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Una evidencia clara de que alguien es salvo es que tiene esta lucha. Esta lucha. Hay una oposición entre esa nueva naturaleza que recibimos en el momento de la salvación. En el momento de que una persona es salva, Efesios 1:13 dice que nosotros, habiendo oído el evangelio, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene a hacer morada en esa persona, y ahí es donde empieza esa lucha. Toda esa historial, todas esas costumbres pecaminosas arraigadas en la carne, en la mente, en el corazón, todavía aunque tenemos una nueva naturaleza, aunque tenemos un nuevo corazón, todavía hay ese historial. También hay un pecado, ese pecado que ha sido imputado. ¿Se acuerda que estudiamos acerca del pecado imputado, el pecado heredado? Aunque hay una nueva naturaleza, todavía hay ese monstruo ahí adentro que la Biblia lo llama la carne. Y hablando a los cristianos, Santiago dice que cada uno es seducido cuando de su propia
concupiscencia. Entonces ahí está eso. No podemos ignorar esa verdad y ahí esa lucha. Entonces el Espíritu Santo lo que va a hacer es que nos va a dar a entender que hemos crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos, pero que aún así tenemos que andar en el Espíritu. ¿Lo ve claro? Muy contrario a los que dicen que ya somos salvos y que entonces hay una santidad absoluta y que ya no hay pecado. Eso es mentira, porque mire lo que dice aquí. A pesar de que somos salvos, a pesar de que dice aquí, versículo 24 de Gálatas 5, a pesar de los que dice, los que son de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Aquellos que se han arrepentido y han puesto su fe en Cristo. Esos son los que son de Cristo. Han crucificado la carne con sus pasiones y con sus... Hay una posición en Cristo aquí. Pero aún así tenemos que andar en el Espíritu. Versículo 16. Digo pues, andad, es un imperativo, andad en el Espíritu. O sea que es un mandamiento, ¿lo ve claro? Aunque hay una posición en la salvación, hay un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Andad en el Espíritu. Ese andar en el Espíritu para llevar esto a nuestra experiencia. El Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo actualiza este aspecto en nuestra vida diaria. Pongan atención aquí, el Espíritu Santo trata o trabaja para memorizar, hermano. Es que cuando muchos cristianos salen de este lugar, parece que su mente, llegan a su trabajo, llegan a su mundo y se les borra todo lo que dice la Biblia. Y viven una vida religiosa, pero la carne empieza a controlarles, empieza usted a gritarle a su mujer empieza a contestarle, empieza a ser violento con sus hijos rebeldes. ¿Qué pasó? No estamos obedeciendo, andando en la carne, no estamos andando en el Espíritu. Lo segundo aspecto que el Espíritu Santo hace en nosotros no solamente es actualizar en nuestras vidas esa posición que tenemos en Cristo, sino también, número 2, enseñar. En 1 Corintios 2:10, primera carta a los Corintios, abra su Biblia por favor, en el capítulo 2, en el versículo 10. Él nos enseña cosas profundas de la palabra de Dios y nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. El Espíritu Santo le va a hacer entender a usted, en base a lo que ha leído, en base a lo que ha estudiado, en lo que ha escuchado de la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a empezar a enseñarle a usted qué es lo bueno y qué es lo malo. 1 Corintios 2:10 dice la Biblia: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Él nos enseña. Dice la palabra de Dios aquí, en el versículo 12, 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. Eso se llama iluminación. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Él nos enseña para que usted y yo sepamos lo que nos ha concedido el Señor. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 13: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? Otra vez, ¿enseña quién? El Espíritu. Entonces, una de las medidas que nos ayudarán a prevenir el pecado es que el Espíritu Santo nos enseña a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Una evidencia de una persona que no ha nacido de nuevo es que no percibe las cosas de Dios, no entiende la Biblia. Eso lo enseña aquí 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, la palabra para alguien se refiere a alguien no salvo, no regenerado. Puede ser hasta religioso, pero es natural, no entiende. Por eso él siempre se va a estar oponiendo a todo lo que se enseñe de la Biblia. Cuando alguien es salvo, el Espíritu Santo le va a enseñar, le va a hacer entender y va a decir amén. Lo que el Espíritu Santo adentro suyo va a escuchar la Biblia, la predicación de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le va a ayudar adentro y le va a decir: eso es verdad, o eso es mentira, según dice 1 Juan.
La unción misma os enseñará todas las cosas. La unción se refiere a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero el hombre natural, dice, no percibe. 1 Corintios 2:14. Y él siempre va a estar peleando contra todo lo que se haga en la iglesia, lo que se diga en la iglesia. Él siempre va a estar peleando. Él siempre va a estar, por causa de su falta de poder, para controlar su propio pecado, ese pecado allá en lo oculto, ese pecado allí en lo privado. Entonces él va a estar en la iglesia, supongamos, el hombre natural. Y él, como tiene pecado y no ha podido dominarlo, ¿por qué? Porque no tiene la morada del Espíritu Santo, no tiene el poder, no tiene la capacidad. Son esfuerzos que a la larga él siempre va a caer en pecado, porque esa es su vida. El que practica el pecado es del diablo. Satanás es su padre, el mundo es su casa. No ha pasado de muerte a vida, no ha sido trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No ha abierto sus ojos, está en esa condición. Y él escucha la palabra de Dios y él piensa que le están atacando a él piensa que lo están destruyendo, él piensa que lo están odiando. ¿Por qué? Porque él no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque para él son, ¿cómo es posible que una mujer cambie su forma de vestir? Están locos, dicen, ¿sí o no? ¿Cómo es que ahora vamos a tocar puertas y vamos a predicar el evangelio y vamos a dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas a misiones? Están locos. Es locura para ellos. Leamos 1 Corintios 2:14, leamos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y mire, no puede, o sea, es incapaz, no las puede entender. Yo no entiendo por qué tengo que venir a la iglesia. Yo no entiendo por qué tengo que casarme, yo no entiendo por qué en la unión libre Dios no lo acepta, porque es fornicación. Yo no entiendo por qué dos hombres no se pueden besar. Yo no entiendo. Es un hombre natural. Eso se llama homosexualismo. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, y Dios está destruyendo este mundo y por todo ese tipo de pecados que hay, porque se han de discernir espiritualmente, es decir, se han de discernir por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos enseña a nosotros, especialmente para saber lo que es bueno y lo que es malo. No para tener una mente elocuente con todo conocimiento y sabiduría, pero si sigue practicando el pecado, ¿de qué le sirve? No. La enseñanza que el Espíritu Santo le da a usted y me da a mí es para que usted sepa que es malo y que es bueno, y que si es algo malo, lo rechaza, y si algo es bueno, seguirlo. Isaías 5:20 es lo que hace el diablo, la falsa doctrina. Es triste como hoy en día llamados cristianos, hasta pastores, le llaman malo a ganar almas. Yo no entiendo, la verdad, eso sí yo no lo entiendo. Que predicar el evangelio casa por casa, dicen algunos, eso es molestar a la gente. Molestar a la gente, más molestados van a estar en el infierno. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído, hermano? ¿Cómo? O sea, ay de lo que lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Le llaman malo a un matrimonio, a un par de jovencitos que se guardaron para Dios, que llegaron vírgenes al matrimonio. A eso le llaman malo, pero Dios le llama bueno. Pero le dicen bueno a un par de personas viviendo en adulterio, en fornicación. Pero cuando el Espíritu Santo mora en una persona, nos enseña a discernir entre lo bueno y lo malo. En Hebreos 5:14 dice, pero el alimento espiritual es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. La palabra gimnasio, donde sale la palabra gimnasio, ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. El conocimiento superficial de la palabra de Dios posiblemente evite los pecados obvios, pero el conocimiento más profundo de la palabra de Dios puede evitar más pecados. Más pecados. Una persona que tiene un conocimiento superficial de la Biblia sabe que matar, que robar es malo, ¿sí o no?
Pero una persona que no ha crecido y que no tiene un conocimiento profundo nunca reconocerá que no congregarse es pecado. Y es el Espíritu Santo el que hace eso. Esto no es una cuestión de religiosidad, esto no es una cuestión de agradar a un hombre, esto es una cuestión de que el Espíritu Santo nos redarguya, que el Espíritu Santo nos haga entender, que sepamos, que ilumine nuestra mente para saber que algo es pecado. Cuando alguien tiene un conocimiento superficial, hermana, usted no va a reconocer que vestirse incorrectamente, no solamente en la iglesia, sino allá afuera, es pecado. Pero eso solamente lo hace el Espíritu Santo, colocando convicción. Pero hay muchas personas que por ignorar la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo quiere ayudarnos a entender esos aspectos. Podemos, si usted fuera honesto con Dios, si usted realmente quisiera la bendición de Dios, usted podía orar, y yo también, como dice el Salmo 139, versículo 23. Salmo 139, versículo 23. Estamos estudiando acerca de las medidas para prevenir el pecado, y una medida importantísima es la morada del Espíritu Santo. Usted no necesita que le estén metiendo cosas que no son. El Espíritu Santo, a través de la Biblia, puede decirle que algo es pecado. Mire, hermanos, entre más maduro sea una persona, detectará actitudes que son pecados, y él confiesa eso como pecado. Una persona normal no sería capaz de reconocer que mirar a otra hermana de la iglesia, simplemente mirarla, él no reconocería que eso sería adulterio. Él dice, no, eso ya es extremismo. Pero cuando el Espíritu Santo le habla a uno dice amén. Hay personas aquí, hermanos, que no reconocen pecados, como muchas veces, como dice Santiago, matáis, ardéis de envidia. La envidia. ¿Sabe por qué no reconocen eso? Porque no tienen una relación con el Espíritu Santo. Mira, hermano, cuando el Espíritu Santo trata su vida y le enseña, por ejemplo, hermano, y mire, quiero que entiendan lo que le voy a decir y no se vayan a poner bravos. Para mí, el hermano Helber Calderón, para mí, es pecado mirar televisión. Para mí. Allá usted. ¿Con qué, pastor? Salmo 101. No pondré cosa injusta delante de mis ojos. Eso el Espíritu Santo me lo dijo a mí, hermano. Allá usted. No, yo no. Allá usted. El Espíritu Santo nos ayuda. No es en la televisión donde mirando noticias de RCN, Caracol, usted se ha desanimado, usted ha cambiado su actitud, empieza a alimentar la carne y empieza a ponerse mal con su esposa, con sus hijos, le da pereza orar. ¿No es eso? Mirando películas de Hollywood, todo. Dígame si no. ¿O será que después de mirar una película de Hollywood usted va a recibir pasión y amor por las almas después de que terminó esa película ahí de Superman o lo que sea? Usted agarró la Biblia y se fue a tocar puertas, ¿cierto que sí? ¿O cierto que no? El Espíritu Santo enseña a cada persona, pero si usted no reconoce, no acepta la obra del Espíritu Santo en su vida. Mire, ¿cuántas personas no dan sus diezmos y no pasa nada? No confiesan sus pecados. Mi hermano, cuando un cristiano ha crecido y tiene una sensibilidad al Espíritu Santo, a su palabra, el primer día de la semana cada uno aparte algo. Si por alguna razón, hermano, el cristiano el domingo estuvo ocupado sirviendo y no dio el diezmo, el cristiano que va creciendo y que entiende este aspecto de lo que la Biblia dice que es pecado, el Espíritu Santo va a estar tratando su vida. ¿Y sabe qué va a decir usted? Usted no se va a aguantar. Usted va a buscar un lugar y dice, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque no entregué mi diezmo. Perdóname, Señor, ¿lo puedo entregar el jueves? ¿Me perdonas? Eso es solamente con cristianos que están más cerca de Dios. Estoy hablando de una vida práctica, hermano.
Pero porque hay cristianos que no reconocen, ni les importa. Aprendieron una vida religiosa y ahí están. Porque usted necesita tener temor de Dios, sensibilidad del Espíritu Santo. Salmo 139, versículo 23. ¿Cuántos pocos oramos de esa manera? ¿Cuántos cristianos, pocos cristianos oran así? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ese examíname da la idea de como de una escaneada, ¿no? Hay unos sistemas médicos, aparatos que ponen a una persona ahí. Uy, aquí tiene esto. Luego exámenes de sangre, exámenes, examíname. Exámenes de una cosa, de la otra, le ponen aparatos, ¿sí o no? Le sacan sangre para una cosa, para la otra. Y ese examen determinará que usted tenga algún virus, Dios lo guarde, algún cáncer, alguna situación en alguno de sus miembros, de sus órganos. Parece que el hígado no está funcionando bien, está graso, parece que su corazón está muy grande, parece que sus venas y sus arterias se están tapando debido al colesterol, ¿cierto? Un examen. Y nos preocupamos mucho por la parte física y eso está bien, no hay nada de malo, pero lo espiritual. Examíname, oh Dios. No es que me examine el vecino, no es que me examine los liberales, no es que me examine, hermanos, un pastor. Examíname, oh Dios. Dios, que Dios es santo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Samuel reconoció que era pecado no orar más por el pueblo. ¿Cuántas veces usted ha llegado a Dios y dice: Señor, perdóname por no orar por mi esposa, por mis hijos? ¿Cuántas veces? ¿Cierto que? ¿Por qué, hermano? ¿Se ve la realidad espiritual? Qué bueno que esta mañana haya venido y su corbata, su falda, qué bueno. Pero mire cómo Dios trabaja en nuestra vida. ¿Ha pedido perdón alguna vez por no orar por su pastor? ¿Ha pedido perdón por no orar por los misioneros? ¿Ha pedido perdón por no orar por los niños de la iglesia, por los jóvenes, por su esposa, por sus hijos? ¿Ha pedido perdón? Señor, perdóname. Yo a veces entra un hermano y: Señor, perdóname por no orar por este hermano. Y inmediatamente ahí sentado oro. Pero hay que reconocer eso delante de Dios para que el Señor lo bendiga, hermano. El Espíritu Santo, entonces, número uno, actualiza nuestros aspectos de la posición con Cristo, pero también nos enseña. Y no es que nos enseña profundidades de la doctrina, no, nos enseña con respecto a una aplicación personal con respecto al pecado. Eso es. Toda teología nos debe llevar a la práctica. Toda teología nos debe llevar a cambiar, a examinar nuestras vidas. La palabra de Dios es como espada de dos filos, es decir, que si no me corta a mí primero, no va a cortar a nadie, hermano. Corta aquí, corta allá, corta aquí, corta allá. Primero tengo que sangrar, primero, como le enseño a los predicadores, a los nuevos predicadores en la clase homilética, si el predicador no ha sangrado por la palabra de Dios, no va a sangrar nadie. La predicación bíblica hace cortar la carne, saca al prepucio de su corazón, echa de usted y de mí la carne pecaminosa, lo carnal de nuestras vidas. Eso hace la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene que ofender y penetrar hasta lo más profundo, hasta el espíritu, las coyunturas, disciernen los pensamientos, las intenciones del corazón. Un conocimiento superficial de la palabra de Dios lo va a llevar a usted a tener una derrota en su vida cristiana. Debe estar examinándose, debe estar investigándose a sí mismo. Señor, ¿qué más tengo yo que tengo que cambiar? A eso se tiene que usted dedicar cada día. Y así cuando estemos de esa manera podemos ser usados por Dios. Examíname, oh Dios, Salmo 139, 23, y conoce mi corazón. ¿Qué más dice? Pruébame y conoce mis pensamientos. Por eso las pruebas, hermano, en su vida. A ver qué es lo que hay. Cuando hablamos de la historia de Saúl y David,
Muchos he escuchado, yo mismo he predicado sobre Saúl, sobre David, pero muy pocos se centran en Goliat. ¿Qué hizo Goliat? Goliat fue un instrumento para probar a dos personajes. Probó que Saúl era cobarde y todos pensaban que era valiente. Y probó que David era valiente y todo el mundo pensaba que era insignificante. Las pruebas que pasan en la vida son exactamente para que usted y las personas alrededor sepan quiénes somos. Débiles en oración, que somos inconstantes, que somos cobardes muchas veces, que no somos lo que aparentamos ser. No, muy espirituales, ¿sí? ¿Y por qué con esa prueba ya dejó de servir a Dios, dejó de venir a la iglesia? A través de esa prueba como iglesia, a través de esa prueba como familia, a través de esa prueba emocional, en mi salud, en mi economía. Entonces, ¿qué? ¿Recibiremos los bienes y no los males? Dijo Job. El Señor me probará, dijo él, y saldré como oro. Pero muchos no aguantan eso. ¿Por qué? Por su nivel espiritual, porque no tienen una comunión porque con el Señor y no usan las medidas para prevenir el pecado. Y dice el versículo número 24 del Salmo 139, y ve si hay en mí camino de perversidad. Hermano, mire, quiero corregirle algo, hermano, perdón, en su forma de oración. No ore, Señor, si he pecado. Oraciones tan antibíblicas. Si he pecado. ¿Dónde tiene su conciencia cauterizada? Si he pecado y no ganó almas esta semana. He pecado y no leyó la Biblia todos los días. Señor, si he pecado y no ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Señor, si he pecado y no se ha sometido ni no ha respetado a su esposo. Si he pecado y no ha criado a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Si he pecado, si no he dado a la obra misionera. Si he pecado, si he pecado. Hemos pecado, hermano. Hemos pecado. Hay que examinarse que hemos pecado. Hemos pecado. Es como la persona que está, no sé cómo hacer esta ilustración para no ofender, que le da mareo, que se la pasa comiendo chicharrón y manteca y todo eso y a veces se le ponen los ojos rojos como si fueran a estallar de sangre y dice, yo estoy bien, y pesa 150 kilos de peso y está bien. Yo estoy bien. Vaya al médico. No, yo estoy bien. Se está muriendo, cardíaco ahí, temblando ya. Y yo estoy bien. No, hermano, no está bien. Tiene que ir al médico, tiene que pedir ayuda. Está bien, hermano. ¿Cómo está su hogar? ¿Cómo está su relación con su esposa? ¿Cómo está su relación con sus hijos? ¿Cómo está su relación con los demás? ¿Estoy bien? No. Y ve si hay camino de perversidad y guíame. El Espíritu Santo nos enseña. Guíame en el camino eterno. Si usted es salvo, hermanos, usted no va a estar renegando cuando le prediquen la verdad. Si usted es salvo, verdaderamente el Espíritu Santo va a confirmar en su corazón, amén, estoy mal, Señor, he pecado contra ti, he hecho lo malo, Señor, ayúdame a crecer espiritualmente. El Espíritu Santo nos guía, número 3, en nuestras oraciones. En Romanos 8:26 dice la Biblia, Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Qué precioso consolador tenemos, qué precioso abogado, compañero. Qué lindo es nuestro Dios, hermano. Todo lo que Él nos dio, todo lo que Él hizo pensando en usted y en mí, todo lo que Él ha hecho y seguirá haciendo para decirnos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Jóvenes, ¿por qué pecar? ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué pecar? El problema es que muchas veces no
no discernimos lo que es pecado y lo que no es pecado. Él sabe que somos débiles, pero Él nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, porque el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda actualiza nuestra posición con Cristo, lo que somos, y nos ayuda, número 3, en nuestra oración. Y debe haber una oración, hermanos, que debe volverse cotidiana, constante en nuestra vida. Y es esa petición que el Espíritu Santo nos va a ayudar, como dice Mateo 6, en el versículo, creo que es el versículo número 13, no nos metas en tentación. La oración de un cristiano espiritual, la oración de un cristiano que ama al Señor Jesucristo con todo su corazón, es: Señor, no quiero pecar, no quiero pecar. Esa es su oración, hermano. No quiero ofender a mi Dios, no quiero apartarme de mi Dios. Porque los que tienen esa experiencia de rebeldía saben que Dios le está advirtiendo: miren, no lo haga, no cometa esa estupidez, no tome esa mala decisión. Piense en sus hijos, piense en su hogar, piense en su iglesia. Y usted rebelde va y se estrella contra el mundo, ¿sí o no? Y Dios lo trata, el diablo también empieza a tratar su vida, a golpearle, a patearle. El tal se ha entregado a Satanás. Hay personas que voluntariamente se entregan a Satanás cuando se van de una iglesia. Dice: para destrucción de su carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y ya que usted tiene esa experiencia y no quiere volver a caer, y no quiere volver a ser destruido sus hijos, su familia, dígale: Señor, no me metas en tentación. No es que Dios lo mete, en ese sentido lo que está diciendo ahí es: ayúdame a no ceder a la tentación. Ayúdame de ahora en adelante a confiar en ti. Dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, líbranos del mal, líbranos del maligno, es la palabra ahí. Líbranos de la tentación de Satanás. Estamos leyendo Mateo 6:13. Señora, aléjame de esas malas amistades, Señor. Dame el carácter para, mire, le voy a enseñar algo práctico para quitarse esas malas amistades. Cargue folletos. Ya se volvió loco, dígame lo que quiera, pero yo no voy a volver con ustedes. Y predíqueles el evangelio. Predíqueles el evangelio. Cargue siempre folletos, hermano. Inclusive cuando los ladrones quieren acercarse a mí a robarme, yo saco un folleto, saco mi Biblia y les empiezo a sacar toda la ráfaga de versículos bíblicos, por amor a ellos y por amor a mi billetera. Porque hay que venir y traer la ofrenda. Quítese esas malas amistades predicándoles el evangelio, hermano. Amén. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Oh, la morada del Espíritu Santo. Si usted entendiera, si usted tuviera esa comunión con Él que está aquí adentro. ¿Cuántos ignoran eso? El Espíritu Santo, el más ignorado entre los cristianos. El más ignorado. Oh, si usted aprendiera, mire, la Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo. Efesios 4, no lo contriste. ¿Cómo lo contrista uno? Con pecado. Pero cuando usted empieza a confesar y le dice: Señor, perdóname, yo te necesito en este día, este nuevo día que tú me has dado, Señor. Yo no quiero desagradarte, más bien yo quiero que tú estés agradado con lo que yo hago y que tú tomes el control de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis acciones, Señor, de mis actitudes. Señor, yo no quiero maltratar a nadie, yo no quiero estar mal con mi esposa, con mis hijos, yo quiero ser un ganador de almas. Señor, yo quiero enseñar la Biblia, yo quiero ser de bendición para alguien, yo quiero manifestar el amor de Cristo. En la carne no se puede, hermano. Nada, no se puede. Y yo estoy muy agradecido con mi Dios. Y sí, por la obra que Él ha hecho y sigue haciendo en cada uno de ustedes, en mi vida.
pero cada día dependemos de Él. Cada día dependemos de Él. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Usted no ha estado en alguna manera que usted no sabe ni cómo orar. El Espíritu Santo le va a ayudar. Señor, yo no sé cómo orar, que se muera o que viva. No sé. Pero Señor, intercede por esta situación. El Espíritu Santo, hermanos, nos va a ayudar, hermanos, en cuarta instancia, y nos va a capacitar para el servicio. Y aquí hay algo muy importante que algunos no entienden. Él dijo en Juan 7:39, creo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. El del 38 dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y luego en 1 Corintios, creo que es capítulo 12, del verso número 7, 1 Corintios 12, 7 dice: pero a cada uno se le ha dada, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu Santo nos capacita para servir a Él, para servirle. ¿Y sabe, hermanos? El Espíritu Santo, es que hay tanta sabiduría en Dios, hermano, infinita. Una medida dentro de este punto es la morada del Espíritu Santo. Nos ayuda, es una medida para prevenir ¿qué? El pecado. Dentro de esto, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, nos va a ayudar a entender la Biblia, la intercesión de Cristo. El Espíritu Santo nos va a capacitar para hacer algo en la iglesia. Y sabe, hermanos, que el Espíritu Santo, entonces, si Él es el que da el don para que usted y yo sirvamos a Dios, Él puede guardarnos de usar nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestras energías para pecar. Y eso lo aprendimos y es lo que es nuestro enfoque en el Instituto Bíblico. Si hacemos que los jóvenes aprendan a caminar con Dios, aprendan a leer y a estudiar la Biblia todos los días, aprendan a tener una vida de oración y mantenerlos ocupados sirviendo a Dios, va a tener menos posibilidades de pecar. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos capacita para servir. A los santos del Antiguo Testamento, especialmente a Zorobabel, que estaba construyendo el templo, le dijo: mire, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, en Zacarías 4:6. Así que, como ya se indicó, toda defensa y protección y toda victoria para el cristiano depende del poder del Espíritu Santo que mora en él. Pero si el Espíritu Santo no está en él, ahí es cuando usted ve a una persona, usted dice: pastor, pero ¿qué ha pasado con este individuo? Que entre más y se le tiene paciencia y esto, pero otra vez en el pecado, otra vez en el pecado, otra vez en el pecado, otra vez en la rebeldía, otra vez en la falta de doctrina, otra vez su inconstancia. ¿Qué pasó? No tiene el Espíritu Santo. Es lo que dice Romanos capítulo 8, que es el texto que estamos de base. Romanos capítulo 8. En el versículo, Romanos capítulo 8, ¿lo tiene? En el versículo número 9, dice la Biblia: mas vosotros no vivís según la carne, o sea, sino según el Espíritu. Y mire, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillito, no es de él. ¿Y cómo sabemos que alguno no tiene el Espíritu de Cristo? Pues por su práctica en el pecado, en su constancia en el pecado. Si el Espíritu Santo está en una persona, hermano, definitivamente esa persona es diferente. Solo a través del poder regenerador, del poder transformador del Espíritu Santo, somos capaces de vivir una vida abundante de obediencia. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu
en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. No puede, hermano, la carne no puede someterse a Dios. Por eso es que en ninguna religión la salvación por obras nunca ha funcionado ni funcionará, es por gracia. No puede, hermano, es un monstruo incontrolable la carne. Solo por el poder regenerador del Espíritu Santo se puede vencer el pecado. Y los que, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque si Cristo, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, wow, esta es la gran diferencia. Pero si Cristo está en vosotros, mis hermanos, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y mire cómo el Señor nos da una tranquilidad a través del estudio y dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, hermano, todo el poder que se necesitó para resucitar a Cristo está disponible para que usted venza el pecado. Ay, es que yo no puedo dejar la droga, yo no puedo dejar el chisme. No puede. Pero si es salvo, sí. Porque si el poder, pastor, pero es que mi caso es diferente. No, su caso no es diferente. El poder de Dios es infinito. Dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, aquí va la aplicación. Cada vez que usted vea una así, que es una frase transitoria de una explicación doctrinal a la práctica. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. O sea que no hay disculpa para: pastor, es que no puedo vencer el pecado, ¿qué hago? Reciba a Cristo. O si es salvo, conságrese a Dios, pídale a Dios, entienda esto, sea consciente del poder que hay dentro de usted por el poder del Espíritu Santo. Dice: somos deudores, no a la carne, para que no vivamos conforme a la carne. Y aquí está el texto que estamos estudiando, versículo 13. Porque si vivís conforme al Espíritu, ¿qué dice? Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Mire, terminemos con este texto, Hechos 19. Hay cristianos que, como los cristianos en Éfeso, vivían ignorando acerca de esta verdad, de esta realidad, de la morada del Espíritu Santo en nosotros. Usted no puede seguir viviendo así. Hechos 19:1. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Así hay cristianos que andan en este mundo, se levantan y caminan todo este día en el mundo y ni saben que el Espíritu Santo, ni fueron conscientes de que el Espíritu Santo estaba ahí. Entonces Pablo concluyó que el problema de ellos era que probablemente no eran salvos. Entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Hablando del bautismo con el Espíritu Santo. En el bautismo de Juan, y Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo el pueblo, y dice en el versículo 5, y cuando oyeron esto, fueron bautizados. O sea, en ese momento fueron salvos, en ese sentido. En ese sentido. Hay cristianos que viven, hermano, una vida sin Dios. Estamos en un mundo loco, ¿no? Café sin cafeína, leche sin lactosa y cristianos sin Cristo. Qué terrible esto, hermano. Hay personas que vienen aquí a la iglesia, hermanos, y ni salvos son. Viven una vida totalmente ignorante. La morada del Espíritu Santo. Ahí vamos a mantenernos algunos domingos, porque usted necesita llevar esto a la práctica, llevarlo a su vida personal, familiar, laboral, todo, hermano, a su matrimonio, a su servicio, a su ruta. El Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo en nosotros es una medida
fundamental para evitar el pecado. ¿Cómo está en esto del pecado? Dios le ha hablado esta mañana, ¿tiene algo que confesar? Sí. Hermano, si hay algo que un cristiano debe entender es que siempre tenemos algo que confesar. En todo momento, así haya acabado de orar 2 horas, ya tiene algo más que confesar. Bienvenido a la vida cristiana bíblica. Señor, gracias por tu palabra. Ayuda a tu iglesia. Perdona nuestros pecados. Límpianos con tu sangre. Cuánto necesitamos reconocer que te hemos ofendido, que hemos pecado contra ti, que lo único bueno que hay en nosotros es la nueva naturaleza implantada por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Perdona mis pecados. Perdona el pecado de cada cristiano aquí, de tu iglesia. Y permítenos evitar a toda, Señor, con todas nuestras fuerzas, el pecado. El pecado. El pecado es nuestro enemigo. El pecado, Señor, nos destruye. El pecado, Señor, te ofende, te desagrada. Cristiano, vuelva a Dios hoy. Vuelva a Dios. Vuelva a Dios. No viva una vida tan tranquila, tan relajada. Preocúpese por su vida personal, por su vida espiritual. Preocúpese. ¿Qué aspectos del pecado están? Señor, perdónanos. Si hay alguna persona que dirá, pastor, lo más probable es que yo no tengo el Espíritu Santo. Soy religioso y la razón por qué peco y peco y peco y peco y me da tristeza por mi pecado es porque ni soy salvo. Pero pastor, hoy quiero recibir a Cristo. Yo me arrepiento de mis pecados. Hoy quiero creer en Cristo. Quiero confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Quiero creer en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Será salvo. Sin hacer levantar la mano ni nada. Allí donde está. Todo ojo cerrado, cabeza inclinada. Nadie viendo por un momento. Si usted tiene miedo de morir, ir al infierno, hoy le puede decir a Cristo que le salve. La Biblia dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, lo que yo he vivido es una vida religiosa, pero en mi intimidad amo el pecado. Amo el pecado, no amo a Cristo, amo el pecado. Por eso hoy le pido al Señor, dígale ahí que me salve. Hoy confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Hoy creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Creo en Jesucristo para mi salvación. Señor, perdóname y séllame hoy con tu Espíritu Santo y dame esa nueva vida. Pídaselo con todo su corazón, joven, jovencita, hermano, amigo, amiga. Yo no conozco su situación, pero Dios sí. Clame a Dios, clame a Dios. Todo aquel que confese el nombre del Señor será salvo. Pídale a Dios. Y como cristiano restaure su vida. Pida ser lleno del Espíritu Santo y dejemos que el Espíritu Santo guíe en nuestras vidas y dejemos tantos resentimientos, tantas amarguras, tantas cosas que ofenden a Dios y vivamos una vida santa, hermanos, vivamos una vida pura, amemos a Dios. Él ha sido bueno con nosotros. Ayúdanos, mi Dios, esperamos en ti, precioso Dios. Da fruto, da resultados por esta enseñanza bíblica. Recibe la gloria, mi Dios. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.